en su Bueno, comienzo. está con nosotros Pedro Contreras, él es el abogado de Laura, la niña de la que estamos hablando, y pues quisiéramos dejarlo en Laura porque no sé si ella quiera realmente hacer visible toda esta historia, ya nos lo irá a decir el abogado, el experto, pues la persona indicada, más indicada para visibilizar esta historia. Doctor Contreras, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, doctor, nosotros grosso modo hicimos la introducción de la historia de Laura, pero yo sí quisiera que usted nos ampliara esta información. ¿Qué es lo que pasa con Laura? ¿Cuándo empieza Laura a sentir que debe comenzar esta transición de género y qué ocurre posteriormente? Sí, gracias. Mira, esto se remonta a la niñez de ella. Cuando tenía entre 5 y 7 años, ella pues, sufre episodios de abuso y por lo tanto ella crece, como ocurre en otros casos similares a este en otras partes del mundo, pues ella crece con miedo a ser mujer, ¿no? A ver cómo se desarrolla su cuerpo femenino. Eso viene acompañado de unos contenidos que ella encuentra de activistas trans en redes sociales, específicamente en YouTube, y ella se convence de que es un hombre. Ella se demora mucho en contar sobre este episodio de abuso, le cuenta a su familia como cuando tenía 15 años, y ya cuando ella estaba convencida de que ella era, pues, de que ella era un hombre, por todo el contenido que venía alimentándose en Internet. Entonces los papás empiezan a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, para tratar el tema de fondo, porque ella pues venía presentando episodios de depresión, de ansiedad, de autolesiones, problemas de alimentación, etcétera, y la llevan, buscan un psicólogo primero en Palmira, ella lo remite a un psiquiatra en Cali, y el psiquiatra en Cali les dice, miren, yo sé que hay un equipo en Valle del Lili que está como con ganas de iniciar una clínica de género para niños. Y así es como ella termina en Valle de Lili. Los papás llegan con la intención de que se han tratado los síntomas que ella presenta, pero este equipo de médicos pues ignora esas comorbilidades y se centran, se enfocan solamente en la disforia de género, se la diagnostican inmediatamente, sin esperar ni nada, y poco tiempo después pues empiezan a intervenirla con hormonas. Esto pues ¿Cuántos años antes de que la tenía clínica Laura existiera en ese siquiera. momento, doctor? 15 años, ella llegó a Valle Lili con 15 años, en febrero del año 2017. ¿Y cuántos años dura su tratamiento hormonal? Eso se extiende hasta el año 2020, que ya cumple la mayoría de edad, y en Valle del Lili le dan la orden para que se haga la cirugía de masculinización pectoral, que se termina realizando en un ente externo, pero con orden del médico de Valle del Lili. Sí. Y el médico de Valle del Lili la atiende después de la cirugía y vuelve y le receta testosterona, y termina eso en el 2020, más o menos entrada la pandemia. Doctor, ¿en qué momento ella empieza a darse cuenta que lo que le ocurría no era una confusión? Porque lo que yo entiendo de lo que usted nos está contando es que ella, por cuenta de haber sido víctima de abusos sexuales cuando pequeña, pues tiene unos trastornos emocionales severos que la llevan a pensar y a creer que ella es un hombre, ¿cierto? ¿En qué momento ella se da cuenta, pues que no es un hombre, sino que realmente todo esto ocurre por cuenta de los abusos sexuales a los que fue sometida cuando chiquita y, y que cometieron un error con ella, un presunto error? Pues a ver, ella durante el año 2017, esto ocurre muy rápido porque, y este es uno de los errores que comete el equipo de la clínica de género, es que el diagnóstico de disforia de género en realidad nunca fue cierto. Ya muy temprano en 2017 ya les empieza a decir, esto te estoy hablando segunda mitad del 2017, ella empieza a decir, tal vez sí soy Laura, tal vez yo quiero poder ser madre y amamantar a mis hijos, yo como que sí soy mujer, y llega un punto en el que los doctores de la clínica registran incluso en su historia que, que hay dudas sobre la certeza del diagnóstico, ¿sí? Obviamente la información que ella tenía en ese momento no es la misma que tiene en este momento, ya habiendo de transicionado y habiendo visto que la clínica cometió un montón de errores y esos médicos cometieron un montón de errores con su tratamiento y que desconocieron protocolos médicos, ¿sí? La hormonaron antes de que cumpliera los 16 años, que es lo que establecen pues, los estándares de la medicina en estos casos.
Pero si me preguntas en qué momento ella no es, decide que no es, que tal vez no es hombre, eso ocurre muy rápido porque el diagnóstico de disforia estuvo mal dado. Claro. Pero entonces, doctor Contreras, aquí hay un supuesto diagnóstico de discordancia de género. Hay después una orden médica para que se le realice la cirugía después de todo el tratamiento de hormonas. Usted hablaba de una edad, que son 16 años. En Colombia no es legal hacer esa cirugía antes de los 16 años, ¿verdad? ¿En eso estamos? Hay que distinguir varias cosas. Una es el momento en el que a ella le hacen la cirugía y otra cosa es el momento en el que le dan hormonas. Y además sobre el tema de la ley, en Colombia no tenemos una ley que regule esos temas. Cuando yo hago referencia a los estándares, me refiero a los estándares médicos que existen, ¿no? Por ejemplo, de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, o del DSM, que es el Manual de Psiquiatría, o del CIE-10, que es el de la Asociación, que es de la Organización Mundial de la Salud. Esos manuales, sobre todo el de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, dice, y esto coincidirían incluso los médicos que transicionan niños, que no se debe dar testosterona antes de los 16 años. Y en este caso lo hicieron, ¿sí? Luego ellos sí esperan, para hacer la cirugía, ellos sí esperan a que ella cumpla la mayoría de edad, pero tanto el testimonio de sus padres como el de ella coinciden en que el médico la indujo a realizarse esa cirugía desde la primera consulta. O sea, cuando yo entrevisté al papá, el papá me decía, desde que nosotros nos sentamos con él le decía a Laura, bueno, ¿la cirugía para cuándo? Entonces, claro, sí se esperaron a que ella cumpliera la mayoría de edad, pero la decisión de operarla la tenían desde mucho antes. Claro, en ese caso, y usted estaba mencionando los papás, ¿cómo ha sido todo este proceso entre los papás, Laura y obviamente la institución? ¿Cómo ha sido también? Porque esto ya pues son temas legales, se está hablando de procedimientos que de pronto no se dieron y además pues sin el consentimiento de los papás al 100%. Sí, esa última parte es muy importante, ¿no? O sea, nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos que toda esta intervención sobre Laura se llevó a cabo sin el consentimiento informado. Tanto así que se la pedimos a la clínica, le pedimos el consentimiento informado a la clínica 3 veces. Primero le pedimos la historia clínica, después le pedimos la historia clínica con los anexos en los cuales debía estar el consentimiento informado, y la tercera vez hicimos explícito como por favor envíenos el consentimiento informado. Nunca lo enviaron. Y yo le pregunté a ella y a sus papás en varias ocasiones, ¿ustedes recuerdan haber firmado un consentimiento informado donde les dijeran cuáles eran los riesgos, qué intervenciones eran irreversibles, qué alternativas tenían? Y todos dicen que no. Ellos dicen que, o sea, durante el tratamiento los mantenían con el miedo de que si no le hacían caso al equipo terapéutico y no atendían a su hija como les estaban diciendo, pues había el riesgo del suicidio, como ocurre también en muchos otros casos similares. Claro, ¿en qué momento, doctor, se sienta usted con la familia y deciden hacer esto, pues realmente, primero visible y posteriormente generar esta demanda, a sabiendas también, y usted que es abogado lo sabe, pues la fundación tiene todos los consentimientos firmados por la paciente? Nosotros tuvimos contacto y hablamos con la fundación, hablamos con representantes de la fundación y ellos nos dicen pues que en primera instancia no pueden en estos momentos dar ninguna comunicación, no pueden dar ninguna entrevista y están en todo su derecho porque pues no han sido notificados de esta demanda. Pero además de eso, la fundación es explícita y dice que tiene todos los consentimientos y las autorizaciones expresas de tanto de los padres como de los pacientes para hacer los respectivos procedimientos o intervenciones, sea cual sea. En este caso, ellos tienen las autorizaciones, los consentimientos de los padres de Laura y de Laura para todo lo que ocurrió. ¿Ustedes realmente qué buscan? Pues mira, hay como dos preguntas, voy a empezar por lo último. Yo entiendo que la clínica, si le preguntan de manera genérica, la clínica diga, mire, yo mis procedimientos los hago con consentimiento informado, ¿sí? Sería muy extraño que dijeran otra cosa, y tampoco van a decir, yo procedimientos los hago con consentimiento informado, menos este, ¿sí? Ahora, si es cierto que ellos tienen estos consentimientos informados y que no nos los entregaron cuando los pedimos, de entrada hay una actuación de mala fe, de muy mala fe, ¿no? Porque pues, el derecho de petición es un derecho fundamental y la persona de Laura y sus papás tienen derecho a acceder a la historia clínica de los consentimientos que ellos firmaron y los pedimos y no nos los hicieron llegar.
entran al proceso pues actuando de mala fe, y yo igual pondría en duda que esas historias, que esos consentimientos informados existan, porque pues le repito que ellos no tienen recuerdo de haberlos firmado nunca. Ahora, sobre el proceso de cómo llega Laura a nosotros y cómo decidimos nosotros demandar, ella transiciona en el año 2020 y pues su intención es seguir con su vida normal, pero ella ve que sigue sucediendo esto en Valle del Lili, que ellos siguen transicionando niños, y Laura dice, yo no quiero que a los demás niños les ocurra lo que me ocurrió a mí. Entonces empieza a buscar como alguna forma de hacer algo, contacta a una persona que coincidencialmente conoce a uno de los fundadores de la Fundación de Nueva Democracia, y así es como llega el caso a nosotros. Nuestro equipo jurídico lo revisa teniendo en cuenta esa primera pretensión de Laura. La primera pretensión de Laura no es la reparación económica, la primera pretensión de Laura es que esto no se haga más. Lo que pasa es que al final, Sí. después de evaluar muchas posibilidades, acciones constitucionales, administrativas, nosotros concluimos que lo que aquí corresponde es una demanda de responsabilidad civil médica por mala praxis, con pretensiones de indemnización, pero Claro, buscando porque al también final, que... discúlpeme, lo que ustedes Sí. dicen, doctor, es que la niña estuvo mal diagnosticada, es decir, que debieron primero tratarle el trauma que traía por los abusos sexuales a los que fue sometida cuando chiquita por parte de la persona que la cuidaba. Más o menos es esa como la, digamos que, la argumentación de ustedes. Sí, por supuesto, pero es que además debieron haber mirado si había otros posibles diagnósticos. Además de tratarle el problema de base, como ustedes bien lo mencionan, y los otros síntomas con los que ella llegó a la clínica, con respecto al género también hubieran podido considerar otros diagnósticos, pero no lo hicieron porque, como le digo a ella, la atienden antes de que la clínica exista, o sea, antes de que los directivos de la clínica de Valle del Lili aprueben la creación de la unidad de género. Laura ya estaba siendo intervenida Sí. y necesitaban mostrarla a ella como el caso de éxito. Entonces se apresuran a diagnosticarla, se apresuran a hormonarla, luego es que abren la unidad de género, luego es que los médicos reciben capacitación. Cuando empiezan a atender a Laura, ellos no tienen capacitación para transicionar el género, mucho menos en niños, y por eso es que en el caso de ella, pues las intervenciones fueron tan irresponsables y tan improvisadas, si me permite decirlo. Claro. Doctor, ¿cómo está Laura? Ella en este momento está tranquila, está bien. Como verán, trata de ser un poco reservada con su identidad, solo nos referimos a ella como Laura, pero pues ella sigue firme con su pretensión de que quiere ayudar a que estas cosas en Claro. Colombia no le pasen a más niños. Y usted que es abogado y no médico, pero que por supuesto conoce y se informa de los casos que tiene en sus manos, ¿qué consecuencias puede traer para una persona que ha sido un niño que en su infancia fue sometido a estas hormonas para transición de género y bloqueadores de la pubertad? ¿Qué consecuencias puede traer para ella ya en su etapa adulta? Efectivamente, me gusta la forma en la que me hace la pregunta, porque como yo no soy abogado, no soy médico, nosotros en el caso de Laura tuvimos que pedir unos dictámenes periciales de expertos médicos para que nos confirmen si el tratamiento se llevó a cabo de manera adecuada y cuáles serían las posibles consecuencias de ese tratamiento. Al caso llegaron peritos de Estados Unidos, llegaron expertos, una experta sueca, una experta chilena, en la que además de decir que lo que se hizo en Valle del Lili fue contrario a los protocolos médicos, pues causó daño sobre el cuerpo de Laura, muchos de ellos con efectos irreversibles. Además de la cirugía pectoral, que es evidente, cuando a una persona la intervienen en este caso una mujer, con testosterona, con hormonas masculinas, hay muchas consecuencias en el cambio de la cara, el cambio de la voz, el cambio del cuerpo, la salida del vello facial, etcétera. Y tenemos incluso una experta en ginecología y fertilidad que ya dice que todavía no terminamos de conocer los riesgos futuros que pueden tener estas intervenciones, ¿no? Ella habla Claro. de posibilidades mayores de cáncer, de infarto, riesgos en la fertilidad, etcétera. O sea, esto Mm. puede ser muy grave y los daños podemos todavía no haberlos terminado de conocer. Claro, por supuesto, es una historia, una noticia que hasta ahora empieza a desarrollarse. Nosotros le agradecemos muchísimo, doctor Pedro Contreras, el abogado de la familia de Laura,
por habernos atendido, por habernos pues hecho visible esta historia, este caso. Quisiéramos conocer la otra parte, la otra cara de la moneda, y ojalá la Fundación Valle de Lili nos dé la posibilidad de hablar con ellos y de saber también qué fue lo que ocurrió. Aquí lo más importante, por supuesto, es un hecho desafortunado, por supuesto no debería ocurrir. ¿Quién tuvo la culpa? Es algo que determinarán los entes responsables, pero lo más importante es que Laura esté bien y que este tipo de procedimientos se hagan siempre bajo la mayor seguridad posible. Incluso uno empieza a preguntarse si son válidos, conociendo la historia de Laura, si son realmente válidos estas historias y estos hechos en los que nos hemos metido como sociedad, como humanidad, de quererle cambiar el género, el sexo a los niños a los 12, 13, 14, 15 años, porque ellos mismos alzan la mano y dicen que no se sienten hombres o que no se sienten mujeres y que quieren empezar a transitar al género o al sexo contrario. Realmente es para pensarlo. Es para reflexionarlo y es para conversarlo. Doctor, gracias por estar con nosotros y seguro que lo volveremos a contactar. Perfecto, a ustedes muchas gracias por el tiempo.